Pues vamos a hacer una ruta en canoa aquí en la ría de Ares. Vamos a salir de Pontedeume, vamos a visitar toda una zona de acantilados con unas calas preciosas para acabar en el pintoresco pueblo de Redes. El kayak o piragua es una de las embarcaciones náuticas más populares a la hora de navegar, ya sea por embalses, ríos o en el mar. En cambio, estas embarcaciones más grandes, abiertas, más cómodas y con posibilidad de ir más pasajeros, curiosamente, no son tan comunes en nuestras costas. Es una canoa canadiense, está fabricada en plásticos, en PVC. Y bueno, vamos a probar hoy cómo navega aquí en esta ría maravillosa de Ares. Yo va a ser la primera vez que pruebe en canoa y lo básico que tengo son unos cursillos que hice de monitora y ya no llego a más. Pero bueno, está bien probar nuevas experiencias. Vamos a ver qué sale de aquí. Nos encontramos en el norte de Galicia, entre las ciudades de Ferrol y A Coruña, justo en la desembocadura del río Eme, donde un gran puente da lugar al nombre de la población más importante desde donde embarcamos. El recorrido para comprobar cómo de marineras son las canoas no llega a los 3 kilómetros de longitud, pero sí muy variado, ya que pasaremos de grandes playas de arena como la que hemos salido, la playa de la Magdalena, a calas rocosas como la de Chamoso, donde se dirigen nuestros navegantes. Un brazo alargado de roca recubierto de vegetación hace de separador natural de la costa arenosa de donde venimos. Aquí las canoas circulan por pasillos de roca que, según el momento de la marea, están más sobresalidas del agua o menos. La playa de Chamoso dispone de zonas con muchas rocas donde, en días de sol como el de hoy, hace que resalten los estratos en dirección a Pontedeume, notablemente erosionados por el océano. A todo esto hay que destacar el contraste de colores entre el gris negro de los moluscos que recubren las rocas, con el verde de las algas que en marea baja quedan fuera del agua, y finalmente el color de la arena. Un juego de tonos y matices que hacen de este un lugar encantador para pasar un buen rato. Pero en este caso no podrá ser, porque Borja y Óscar nos quieren llevar a otra playa, a otra cala bastante peculiar. Pues de maravilla, a verdad. Pensei que iba a ser máis complicado, pero bastante ben, suaviña a travesía e sen problema ningún. E o remo, pois moi ben, sen problema. Si, maniobra guiai o monitor sin problema e eu vou remando suaviño, sin forzar, en plan suave e moi ben, a verdad, sin ningunha complicación. Feito para nenos, para todo, a verdad que moi ben. Como podéis comprobar, las canoas son relativamente fáciles de conducir y el hecho de ser más grandes que un kayak, más estables y cómodas, permite que más gente comparta la remada, avanzando con rapidez hacia nuestro objetivo. Pues la verdad es que me parece muy tranquila y una manera de disfrutar el paisaje, haciendo deporte de una manera muy relajada. Está muy bonita, si entre más gente siempre es más entretenido y se rema muy bien en estas canoas de 3 personas, es bastante estable y no hay peligro en principio. Pues está muy bonita, vegetación, unas calitas muy chulas por aquí, bien, para venir a practicar este tipo de deportes es perfecto. A 1,5 kilómetros de donde hemos iniciado el recorrido, nuestros navegantes deciden poner pie en tierra. Estamos en la playa de Castro. Aquí desemboca el río Castro y se utilizaba la fuerza del río para moler en este molino de aquí atrás. Este molino tiene la peculiaridad de que además tiene una presa que cuando la marea subía abrían una compuerta, almacenaban el agua
y bajaban la compuerta cuando la marea empezaba a bajar. Entonces podían utilizar para moler también el agua del mar. En esta playa se celebra todos los años una fiesta, un desembarco vikingo, que es muy popular por esta zona. Ahora solo quedan en pie los restos de las paredes de lo que debía haber sido un notable edificio. Al lado se encuentra el muro de contención del agua, tanto la que provenía del río Castro como la que entraba en cuanto la marea estaba alta. Unas compuertas permitían controlar el desnivel y, por tanto, disponer de agua a una mínima altura como para hacer mover las ruedas del molino. Lo curioso del caso es comprobar cómo, con la tecnología actual, no se vuelve a aprovechar este recurso natural inagotable para producir energía como son las mareas. En la playa, pero, hay otros recursos. Mira, Miguel, ¿sabes lo que es esto? Esto es lo que dejan las almejas cuando están filtrando. Mira, si excavamos, vamos a encontrar uno. Aquí está, ¿ves? Un berberecho. A continuación, nuestros amigos suben de nuevo a las canoas para continuar la navegación, pasando por delante de la playa de Almieiras y posteriormente la de Coidos, mucho mayor. Es una zona completamente de contrastes. Tenemos distintas tonalidades, son playas completamente diferentes dependiendo de la marea. Con marea baja pues podemos ver todas las formaciones rocosas, menos playa evidentemente, pero vemos como las propias hojas de los árboles autóctonos de aquí caen sobre el mar. Es impresionante, es una zona propia de una estampa caribeña. En Galicia tenemos la suerte de que con las rías siempre tenemos una costa al abrigo. El kayak es muy popular, la canoa en estas zonas no, pero quizás sea porque es una gran desconocida. La canoa nos permite compartir la experiencia con más gente, nos permite llevar mucho más equipaje y nos permite navegar en estas zonas tranquilas, incluso con acantilados, ya visteis, descubrir un montón de calas y de sitios maravillosos, vivir una aventura muy cerca de grandes núcleos de población, porque en Galicia tenemos la gran suerte de que al lado de la ciudad, al lado del pueblo, a un kilómetro escaso de la playa donde vas normalmente, tenemos una naturaleza indómita, una naturaleza virgen, donde podemos disfrutar de una auténtica aventura. Creo que la canoa, por el hecho de que es mucho más estable y la experiencia la estás compartiendo con más gente, no es lo mismo que la intranquilidad que te puede causar el ir solo en un kayak. El final de nuestro pequeño recorrido en canoa es el pueblo marinero de Redes, con coloridas casas de indianos, es decir, de aquellos gallegos que emigraron a América para hacer fortuna y pudieron volver para rehacer sus casas o construirse de nuevas. La belleza de este pueblo lo ha convertido en escenario para varias películas, por lo que es el mejor lugar donde desembarcar. Pues aquí llegamos, en familia, todos juntos, con un día fantástico, a un pueblo precioso que es el pueblo de Redes. Y aquí nos vamos a quedar en un pueblo que tiene muchísima historia, muchísimas cosas que ver, en un enclave fantástico, con naturaleza, con gastronomía, con un montón de cosas, una aventura ya a las espaldas, y ahora nos vamos a comer y a refrescarnos. Muy a menudo no hay que ir lejos para encontrar rincones tranquilos, playas arenosas, calas con encanto y bonitos paisajes donde pasar una buena mañana o tarde haciendo actividad. El recorrido en canoa que hemos hecho hoy es un claro ejemplo.